Bienvenidos a Última Profecía. La palabra revelada por Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así también nosotros, hablamos palabras reveladas por el mismo Espíritu, que inspiró a los de los profetas, el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, todos conocemos la triste historia del rechazo de los judíos a nuestro Señor Jesucristo. Hace 2000 años, los judíos no creyeron que Él era el Mesías que estaban esperando. Estos judíos creían en Jehová y se alegraban de que Jehová les había prometido un Salvador, pero cuando ese tan esperado Salvador vino, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque cuando vino, les reprobó todo lo que creían y practicaban, tradiciones y mandamientos de hombres. Ahora bien, algunos judíos sí creyeron en Jesucristo y aparentemente lo aceptaron. ¿Por qué decimos aparentemente? Porque no basta con creer en Jesucristo, los demonios también creen y tiemblan. Creer es el primer paso, pero luego de creer, vivir conforme a su palabra verdadera. Aquí está lo que les decimos, vemos a nuestro Señor Jesucristo contendiendo por la verdad con los que aparentemente creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando dice el esclavo no queda para siempre, se refiere al Papa Francisco. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermanos y hermanas, largo es el capítulo 8 de Juan, donde Jesucristo contiende por la verdad con los judíos que habían creído en Él. Finalmente, Jesucristo se dio cuenta de que eso de que habían creído en Él era pura mentira. Escuchen lo que finalmente les dijo a los que habían creído en Él: no olviden, ellos habían creído en Él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto les dijo porque lo querían matar, porque les reprobó todo lo que practicaban, tradiciones y mandamientos de hombres. También les dijo: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Aquí está la palabra clave: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ahora, dejemos a los judíos por ahora, ya les pasó lo que todos sabemos y que no se arrepintieron de sus malas obras, hasta el punto de matar al dador de la vida, a su Mesías, porque no lo conocieron. Bien, dejemos a un lado a los judíos, porque ahora la prueba es para el cristianismo. Sí, los cristianos están en la misma condición que los judíos. Los que se nombran cristianos, supuestamente esperan a Jesucristo, y decimos bien, supuestamente, ahora lo sabrán. Este capítulo de Juan es para este tiempo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pausemos un poco.
Tenemos que decir que cuando dice, a los que creen en su nombre, no se refiere en su nombre Jesús, no, a los que creen en su nombre, Benedicto XVI. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Benedicto XVI nuestro Señor nos dio a conocer a Dios, Juan Pablo II. Ahora, en el cristianismo se vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué pasa con el cristianismo? Que Dios y su Hijo Jesucristo se manifestaron ahora, y los llamados cristianos no los aceptan, ay de ellos. Porque así como los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías y no lo aceptaron, la ignorancia no les sirvió para nada. Así también ahora, la ignorancia de los cristianos no les valdrá, porque si no creen que Benedicto es el Señor, también Benedicto les dirá, yo tampoco no los conozco. El apóstol Pablo dice, si le negáremos, Él también nos negará. Y para todos los que lo negaron, no solo los cristianos, sino en el mismo Vaticano, le dieron muerte, cuando vean al Señor Jesucristo. Benedicto XVI, dice la Escritura que habrá gran llanto en el Vaticano y en todo el mundo, y esto hablando de los sobrevivientes de la ira de Juan Pablo II, a causa de su hijo Benedicto XVI. Escuchen donde dicen esto. Y derramaré sobre la casa de Francisco, y sobre los moradores del Vaticano, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en el Vaticano, como el llanto de Adrimón en el valle de Megiddo. ¿Y cómo no llorarán? Pues, volvieron a darle muerte al Hijo de Dios, al Hijo de Juan Pablo II. Y dirá Benedicto XVI, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Casa de mis amigos? ¿Qué significa esto? La casa de mis amigos no es otra cosa que el Vaticano II. ¿Y qué es el Vaticano II? ¿La compañía de Jesús? ¿Y qué es la compañía de Jesús? Se nombran compañía de Jesús porque no son cristianos, solo son como la misma palabra lo dice, amigos de Jesús, y ni tan amigos, porque, pues, mataron a Benedicto XVI. Los jesuitas, y el padre de mentira, Arturo Marcelino Sosa Abascal y el Papa Francisco le dieron muerte a nuestro Señor Benedicto XVI. Los jesuitas son también los griegos son los representantes de todo el paganismo que hay en el mundo. Dios ha revelado su palabra verdadera, y los que dicen ser cristianos se rebelan contra ella, y dicen que no es cierto. ¿Por qué razón? Aquí está la respuesta. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Aquí está el por qué nos aborrecen. Si el Señor Jesucristo no hubiera hecho obras que ningún hombre ha hecho, los cristianos no tendrían pecado. Las obras del Señor somos nosotros, sí, nosotros que no endulzamos nuestra lengua para agradar a los hombres, sino a Dios. Si no hubiéramos hablado palabra que nadie ha hablado, ellos no tendrían pecado, pero ahora han visto y oído, de manera que no tienen excusa por su pecado. Esta palabra del profeta Isaías es para ellos. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetiza mentiras, deja el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. En otras palabras, quitad de nuestra presencia al Señor Jesucristo. No lo dicen en esas palabras, pero la actitud que toman es lo que cuenta. Hermanos y hermanas,
La verdad no está en los pastores, porque si los pastores tuvieran la verdad, ciertamente Dios no dijera esto de ellos. Atención, porque ni los mismos pastores predican de esto. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Juan Pablo II? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. ¿Todavía no crees? Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Negaron a Juan Pablo II, y dijeron, él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Finalmente aquí está el castigo de Dios para algunos pastores que se salvarán por medio del castigo. Y decimos bien, algunos, porque el resto de los pastores perecerán y se perderán. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se acabará la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores, y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Juan Pablo II. Hermanos y hermanas, sí, a vosotros que han visto nuestro canal y nuestro tan maravilloso contenido, también nosotros todavía estamos maravillados de nuestro Dios Juan Pablo II. Y también de nuestro Señor Benedicto XVI, Jesucristo mismo. Ya estaba profetizado el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Juan Pablo II nombrará. Así que, el nombre de Benedicto XVI se lo dio su padre Juan Pablo II, nuestro padre también. El mismo Señor Jesucristo habla de su nombre nuevo en Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El maná escondido es esta palabra revelada, y esa piedrecita blanca es nuestro Señor Jesucristo y su nombre nuevo, Benedicto XVI, y ciertamente nadie conoce su nombre nuevo, solo a los que Él se los haya revelado igual que a nosotros. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Y mi nombre nuevo? ¿Cuál? Benedicto XVI. Ya nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió que seríamos aborrecidos por su nombre. Benedicto XVI. Fuera dicho seréis aborrecidos por mí, pero no, Él dijo, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre, Benedicto XVI. Sí, porque el Papa Francisco y Arturo Marcelino Sosa llegaron cuando todavía estaba nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI en el Vaticano. Por eso dijo que vendrían muchos en su nombre Benedicto XVI.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, será amado por mi Padre. ¿Cuál Padre? Juan Pablo II. Y yo le amaré, y me manifestaré a él, dice Benedicto nuestro Señor. Gracias Señor porque te manifestaste a nosotros. Sí Señor, porque así te agrado. Amén. Muchas gracias por ver Última Profecía. Hay más videos para ver. Y que el Señor les dé entendimiento. Así sea.